Un monstruo capaz de lo más abominable por lograr el control de los artistas que dirigía. Un ser que llevó al extremo la manipulación e incluso le cobró $1 millón a su hija para ser libre de sus ataduras financieras. Un agudo empresario que supo dominar la industria de la música cuando esta era tierra de nadie. Don Arden, el padrino oscuro del rock and roll. ¿Qué pensaría de un productor musical que cuelga de un balcón del cuarto piso, sujeto solo por los tobillos a un rival en los negocios? Abajo los peatones miran atónitos como el hombre grita pidiendo clemencia. Su agresor, Dan Arden, el llamado Al Capone del pop. Pero esto no queda ahí. En otra ocasión, Arden atrapa a un rival con un candado de brazo y apaga un puro encendido contra su frente. Bueno, así empieza la rocambolesca historia de Dan Arden, el manager más temido del rock. Dan Arden nació como Harry Levy en 1926 en el barrio obrero de Cheetham Hill, Manchester. Desde sus inicios descubrió que la intimidación podía ser su llave al éxito, algo útil para un chico pobre y rudo con mucha ambición. De adolescente cantaba en la sinagoga local y actuaba en espectáculos de variedades, pero no dudaba en ponerse agresivo si algo no salía a su modo. De hecho, tenía la lengua filosa y puños aún más rápidos, siendo cantante de vodevil. Desarrolló fama de bronquero arreglando disputas a golpes con los administradores de teatros cuando las cosas no iban a su favor. Durante la Segunda Guerra Mundial lo reclutaron en el ejército británico, pero el tough guy de Manchester no pensaba arriesgar el pellejo en el frente. Ingeniosamente fingió una misteriosa enfermedad para evitar ser enviado al combate, pasando un tiempo enfermo en el hospital militar hasta que acabó la contienda. Con la guerra terminada, Harry Levy renació. Se puso el nombre artístico de Don Arden en 1944 y volvió a los escenarios como cómico y cantante imitando a mafiosos de Hollywood como Jeff Cagney y Edward G. Robinson. Incluso convirtió una cabina telefónica en su oficina personal y nadie se atrevía a sacarlo de ahí mientras hacía sus negocios. Aquella combinación de picardía y bravado tempranos fue el cimiento de su personaje. Un promotor sin miedo a nada, forjado en la austeridad y la posguerra y listo para reinventarse una y otra vez si era necesario. A fines de los años 50, Arden se dio cuenta de que el mundo del cabaret se apagaba y el rock and roll estaba tomando el relevo. Astuto decidió que si no podía ser la estrella sería quien moviera los hilos tras bambalinas. Dejó el micrófono y se hizo agente de espectáculos en 1954, sabiendo que ahí estaba el dinero. Organizó giras de música folclórica judía y pequeños shows, mientras afinaba su habilidad más valiosa, infundir miedo para cerrar tratos. En palabras del propio Arden, el miedo se volvió mi arma número 1 y apenas estaba calentando motores. A inicios de los 60, Dan Arden encontró su mina de oro en la emergente escena rock. Introdujo a leyendas del rock and roll estadounidense en el Reino Unido. Trajo de gira nada menos que a Jerry Lee Lewis y Little Richard. Y pronto tuvo bajo su ala a estrellas del país del extranjero. En 1960 se convirtió en manager del salvaje pionero del rockabilly, Jim Vincent. Sin embargo, manejar a Vincent resultó complicado. El cantante era alcohólico y una noche borracho incluso sacó una navaja contra Arden. Aquella caótica experiencia no detuvo a Don, más bien le enseñó que para lidiar con músicos rebeldes necesitaba ser igual de rudo. En 1964, Arden inició su aventura con los nuevos grupos británicos. Tomó bajo su manto a The Nashville Teens, logrando que colocaran varios sencillos en las listas. Cuando un miembro de la banda osó preguntarle por unas ganancias perdidas, Don lo agarró por la solapa y le advirtió: tengo la fuerza de 10 hombres en estas manos, amenazándolo con lanzarlo por la ventana de la oficina si seguía quejándose. Así se las gastaba, ya en los primeros años de su carrera como representante. Su gran golpe llegó en 1965 cuando descubrió a un joven grupo Mud llamado Small Faces. Según recordaba el baterista Kenny Jones, Dan Arden los recibió entusiasmado en su despacho de Carnaby Street y en menos de media hora ya habían firmado contrato con ellos. Arden les prometió el oro y el moro y en gran medida cumplió. Les puso un sueldo de 25 libras semanales, un guardarropa lleno de ropa trendy en Carnaby Street, una casa alquilada, un Jaguar con chofer, la vida soñada de todo Mud adolescente. A cambio, él tomaría las riendas absolutas. Para hacerlos famosos no escatimó en trampas. Pagó a la emisora pirata Radio Caroline para que saturara la radio
radio con sus sencillos y sobornó a quienes compilaban las listas de éxitos. Resultado, el primer sencillo de Small Faces subió como la espuma hasta el número 1. Fue corrupción total, soborno en su forma más cruda, pero funcionó de maravilla, admitiría cínicamente a un medio británico. Sin embargo, el meteórico ascenso vino con la letra pequeña. Arden manejaba las finanzas con mano cerrada. A los Small Faces les pagaba el menudeo mientras las grandes ganancias iban a sus bolsillos. 10 años les tomaría a los músicos pelear legalmente para ver algo de regalías que Don les ocultó. Otras bandas corrieron peor suerte, muchos jamás recuperaron su dinero. No era raro que mientras los artistas contaban monedas, Ron luciera un Rolls Royce flamante y le comprara joyas ostentosas a su esposa, Oh Chap. Todo en base a ahorrar en pagos de regalías. Brian Epstein, manager de The Beatles, se distinguía por pagar lo justo a sus grupos. Dan Arden no. Y esa diferencia quizá explique el Rolls Royce y las joyas brillantes que le gustaba comprarle a su mujer. Arden empezaba a ser temido y respetado en la industria. En los clubes corría el apodo de Mr. Big, el gran pez. Se jactaba de ser el padrino del rock británico y la prensa lo bautizó como el Al Capone del pop por sus tácticas tan agresivas. No era para menos. En pocos años, además de Small Faces, representó a The Mob, la banda de Roy Wood y Jeff Lynne, y de allí catapultó a Electric Light Orchestra en los años 70, una de las bandas británicas más exitosas de la década. También llegó a manejar a leyendas vivientes del rock duro como Black Sabbath. A finales de los años 60, Dan Arden había pasado de ser aquel chico humilde de Manchester a uno de los magnates del rock británico, y como pronto quedaría claro, haría cualquier cosa por mantener ese trono. En la industria musical de los años 70 corría un dicho: no te metas con Dan Arden, y vaya que tenía fundamento. Para los años 70, Arden ya era rico y su fama de gángster iba en aumento. Si alguien osaba interferir en sus negocios, Dan respondía como un capo de película. Sus métodos de negociación se volverían legendarios, ilegales o no conseguían resultados. Una de las anécdotas más famosas ocurrió en 1966, cuando el afamado empresario Robert Stigwood mostró interés en robarle a los Small Faces. Al enterarse, Arden irrumpió en la oficina de Stigwood con 3 matones para darle una lección. Ordenó a los secuaces que levantaran al compositor de la silla y lo colgaran patas arriba por el balcón del 4º piso. Stigwood, literalmente viendo la muerte abajo, captó el mensaje y desistió de tentar a la banda ajena. Desde entonces corrió el rumor de que Dan Arden solía decir: si vas a pelear contra el campeón, prepárate para los 15 rounds, dejando claro que él no daba tregua. El repertorio de intimidación de Arden no tenía límites. Cuando otro representante, Clifford Davis, intentó llevarse a la banda de Mob de su compañía, Don personalmente le enfrentó, le hizo una llave de brazo y le apagó un cigarrillo encendido en la frente. Después de eso, el miedo se volvió mi arma número 1, presumió Arden, sin ningún pudor. Y era cierto, Don infundía terror en managers, promotores y a veces en sus propios artistas. Detrás del brillo de programas como Top of the Pops, operaban en las sombras hombres serios, a veces villanescos como Arden, decididos a quedarse con la mayor tajada de dinero, por las buenas o por las malas. Don solía decir que vencería al rival por medios justos y sucios, y francamente, a menudo prefería a los sucios, porque eran más rápidos. Hubo ocasiones en que aplicó justicia por mano propia, de forma escalofriante. Por ejemplo, cierta disquera se negó a liberarle de un contrato a una de sus bandas. Misteriosamente, las oficinas de la disquera se incendiaron y ardieron por completo. Arden se hizo el inocente en sus memorias, diciendo que si lo hice yo, bueno, si justo estaba en América en ese momento, no pude haber sido yo, ¿o sí? 2 días después del incendio, casualmente, la discográfica cedió y liberó a la banda, tal como Don lo quería. ¿Coincidencia o mensaje mafioso enviado con éxito? El punto máximo o más bajo de sus tácticas llegó en 1979, cuando sospechó que un contador de su empresa, Jet Records, le estaba robando dinero. Fiel a su estilo, en vez de auditar los libros, Arden envió a 5 matones a la casa del empleado. Le rompieron la puerta a patadas, lo secuestraron y lo llevaron a rastras delante de Don. Allí, según relató el propio Arden, con escalofriante frialdad, se puso a trabajar en él. Quería asegurarme de que nunca tuviera un hijo. Escribió sin pudor insinuando que procedió a golpearle brutalmente sus partes íntimas con herramientas. Pude haberle destrozado la cabeza, pero no lo hice. Solo quería de vuelta mi maldito dinero, se jactó en su autobiografía. Sorprendentemente, este acto de secuestro, tortura y agresión no le costó la cárcel. Dan Arden
Arden fue acusado formalmente en 1986, pero logró ser absuelto de los cargos. Su hijo David, implicado en el ataque, sí fue condenado por chantaje y estuvo 7 meses en prisión. Al salir del juicio, Dan todavía tuvo el descaro de acorralar al detective que llevó el caso y a escupirle: si vuelves a acercarte a mí o a mi familia, te las verás conmigo, y esta vez no tendrás que esperar a otro maldito juicio. No vivirás lo suficiente, te lo advierto. Así amenazaba a un policía, con toda la soberbia de quien se cree intocable. Arden empezó a creerse su propio personaje de mafioso. Mantenía amistades peligrosas, llegó a asociarse en negocios de merchandising con miembros de la mafia estadounidense, tipos implicados en decenas de asesinatos, lo que alimentaba aún más su aura criminal. Pero su reinado no era puro músculo, también tenía cerebro para los negocios. En la segunda mitad de los años 70 fundó su sello Jet Records y cosechó millones de éxitos, especialmente con ELO. Para 1977 esta banda llenaba estadios en Estados Unidos y vendía millones de discos bajo el ala de Arden. Dan se volvió mega rico, vivía la gran vida alternando entre mansiones de Londres y Beverly Hills. En Los Ángeles llegó a comprarse la antigua casa de Howard Hughes y tenía de vecino nada menos que a Cary Grant. Presumía que incluso fue presentado al entonces presidente Ronald Reagan. Era la cima del mundo para el autoproclamado Mr. Big. Sin embargo, como ocurre en las mejores sagas mafiosas, el verdadero drama de Dan Arden no se libró en las calles, sino en su propia casa. A finales de los años 70 estaba por estallar una guerra familiar digna de Shakespeare, con riffs de heavy metal de fondo. A fines de los años 70, Dan Arden tenía entre sus clientes a los reyes del metal, Black Sabbath. La banda vivía las tensiones internas, especialmente con su vocalista Ozzy Osbourne, cuyas adicciones se salían de control. En 1979, Black Sabbath, bajo la gestión de Arden, finalmente despidió a Ozzy Osbourne de sus filas. Dan, que no quería perder del todo a la gallina de los huevos de oro, encargó a alguien de plena confianza que vigilara al díscolo cantante, a su hija de 26 años, Sharon Arden. Bueno, fue una mala idea. Sharon trabajaba para su padre desde adolescente organizando giras y asistiendo a sus artistas. Era inteligente, tenaz y, como pronto vería Dan, había aprendido uno que otro truco de su progenitor. Siguiendo la orden de su padre, Sharon fue a cuidar a Ozzy en 1979, pero terminó haciendo mucho más que eso. Se compadeció del ex Sabbath, un rockstar en ruina personal, y decidió ayudarlo a resurrectar. Con el visto bueno inicial de Dan, Sharon armó una nueva banda para Ozzy. Reclutó al guitarrista Randy Rhoads, al bajista Bob Daisley y al baterista Lee Kerslake y los metió a un estudio. El resultado fue el álbum Wizard of Oz, 1980, que marcó el inicio de la exitosa carrera solista de Ozzy Osbourne. En el proceso surgió lo inevitable. Sharon y Ozzy se enamoraron. Arden empezó a oler problemas. Su propia hija ahora estaba del lado de Ozzy más que del suyo. El patriarca, acostumbrado a lealtades absolutas, montó en cólera. No soportaba la idea de que Sharon priorizara al cantante holgazán y drogadicto sobre su propia familia. Según contaría Sharon más tarde, Don estaba resentido porque ella saliera con Ozzy y sobre todo manejara su carrera fuera del control paterno. El conflicto escaló rápidamente a niveles novelescos. En sus memorias, Sharon relata que su padre llegó a hacer cosas impensables. Le robó dinero, me aterrorizaba, gritaba como que me mataría, contó ella sobre su padre, e incluso trató de poner a Ozzy en su contra contándole la repugnante mentira de que Sharon había intentado seducir a su propio padre. Sí, así de retorcida se volvió la disputa. Dan también insultaba a su hija con ferocidad. No olvidemos que Sharon se había criado viendo a su padre amenazar gente, blandiendo un arma de fuego por cualquier desacuerdo. Así que los gritos y pleitos en la casa de los Arden era cosa de todos los días. Pero ahora la pelea era entre ellos dos y no tenía vuelta atrás. Sharon decidió cortar lazos definitivamente en 1982. Ese año ella y Ozzy se casaron contra los deseos de Dan. En un gesto engañosamente conciliador, Arden le regaló a su hija el contrato de Ozzy como regalo de bodas, cediéndole los derechos que tenía sobre el cantante. Quizá fue su manera de dar bendición o una estratagema para quedar bien. Si fue lo primero, le salió el tiro por la culata. Sharon, demostrando que había aprendido bien las tácticas de papá, tomó ese contrato y en cuanto pudo sacó a Ozzy de Jet Records.
el sello de Don, para firmarlo con una discográfica estadounidense mucho más grande. Arden vio como su propia hija le arrebataba a su artista estrella de las manos y furioso la demandó ante tribunales por incumplir acuerdos. Al final, Sharon accedió a un acuerdo pagando $1 millón para zanjar la disputa con su propio padre. Literalmente, le tuvo que comprar a Ozzy su libertad del yugo paterno. Tras esto, padre e hija dejaron de hablarse por completo. La ruptura fue tan amarga que Sharon le dijo a todo el mundo que Arden había muerto para no tener que explicar su ausencia. De hecho, les contó esa mentira incluso a sus propios hijos años después, negándole a Don el rol de abuelo. Mi padre nunca ha visto a ninguno de mis 3 hijos y mientras de mí dependa, nunca lo hará, declaró Sharon públicamente en el 2001. La guerra de los Osbourne había cobrado a Don Arden lo que nadie más había logrado. Su propia familia le dio la espalda, pero lo más trágico aún estaba por ocurrir, empujando la brecha familiar a un abismo realmente insalvable. En medio de aquel torbellino familiar ocurrió un episodio que marcó a Sharon para siempre. Poco después de casarse, Sharon decidió visitar la casa de sus padres para intentar algún tipo de ofrenda de paz, o tal vez solo para ver a su mamá. Tenía 28 años y aunque aún estaba enfadada con Dan, mantenía cierta esperanza de reconciliación. Pero esa visita terminó en desastre. En cuanto Sharon entró a la casa, saludando con su voz aguda, característica, los 2 perros grandes de la familia, un Doberman y un boyero de Berna, se le echaron encima violentamente, la tiraron al suelo de un golpe y la atacaron con ferocidad mordiéndola mientras ella gritaba de terror. Sharon recuerda vividamente la escena. Es lo más aterrador del mundo. El tiempo se vuelve cámara lenta y el miedo, bueno, yo era como una muñeca de trapo. Sus gritos finalmente alertaron a su madre, quien acudió y tras un rato logró apartar a los animales de encima de su hija. Sharon salió malherida y fue llevada de urgencias al hospital. Allí recibió la peor de las noticias. Había estado embarazada y había perdido al bebé debido al trauma del ataque. No tenía idea de que yo estaba embarazada y al final perdí al bebé, reveló Sharon años después con mucho dolor. Ella describió el incidente como horrorífico. Este hecho la devastó emocionalmente y terminó por envenenar la relación con sus padres. Sharon sospechó que aquel ataque no fue completamente accidental. Al fin y al cabo, ¿por qué sus perros que la conocían reaccionarían así? Bueno, se ha dicho que los canes no la reconocieron tras tiempo sin verla y se alteraron por su tono de voz, pero Sharon siempre guardó rencor por la lenta reacción de su madre para detenerlo. Para ella, ese día representó la pérdida doble de un hijo no nacido y de los padres que, en su opinión, no la protegieron. Una postura equivocada quizás. Después de aquel incidente en 1981, la separación de Sharon con Dan Arden fue absoluta. Ni una llamada, ni una visita en los años siguientes, 2 décadas en total. Pronto perdí el contacto con mi padre y no hablé con él durante 20 años, confesó Sharon sobre ese episodio. El hombre, que no había dudado en usar la violencia contra enemigos externos, había visto su propia violencia volverse contra su sangre. Arden se quedó sin hija y sin yerno. Ozzy jamás le perdonó sus abusos. Aislado en una mansión con sus perros guardianes y sus millones, pero también en el frente profesional empezaba a quedarse solo. Durante la primera mitad de los años 80, Dan Arden aún disfrutaba de las mieles de su imperio musical, Jet Records. El sello que fundó en 1974 dominaba las listas con Electric Light Orchestra y una serie de otros artistas. Arden todavía presumía de su toque de Midas en los negocios. En 1983 vendió parte de Jet Records y sus catálogos musicales por una suma millonaria. Se rumora que alrededor de $40 millones, asegurando así su fortuna. Desde su mansión en Beverly Hills, movía los hilos transatlánticos de su compañía, sin imaginar que el fin de su reinado estaba cerca. El punto de inflexión llegó con el caso del contador secuestrado en 1986, que mencionamos anteriormente. Aunque Arden fue absuelto del juicio por secuestro y extorsión, el proceso legal fue largo y costoso. Mientras batallaba en tribunales, descuidó sus negocios. Las deudas legales y la mala prensa fueron un golpe letal para Jet Records, que colapsó financieramente en ese mismo año. Sus estudios de grabación en Londres se atrasaron con el pago de alquiler y terminaron embargados. Los empleados se fueron marchando y los artistas también. En cuestión de meses, el imperio de Arden se derrumbó. Paradójicamente, el hombre que había sabido amedrentar a todos no pudo contra un enemigo implacable, sus propios excesos y la justicia.
Tras el colapso, Dan Arden prácticamente desapareció de la vida pública. Desde 1986 y durante la década de 1990 vivió en un relativo ostracismo, alternando entre su casa de Wimbledon, de Londres y la de Beverly Hills, como un general retirado que divide su tiempo entre dos frentes vacíos. La industria musical había cambiado. Ya no era la jungla sin ley de los años 60 y 70 donde él prosperó a su manera, sino un ecosistema dominado por abogados, contratos escrupulosos y ejecutivos corporativos. Los viejos métodos de Arden, las amenazas, los maletines con efectivo debajo de la mesa, se volvieron obsoletos y peligrosos legalmente. El propio Arden se dio cuenta, quizás tarde, de que pertenecía a otra época del rock, un tiempo más salvaje que ya no volvería jamás. El ocaso de su carrera había llegado. A finales de los 90 pocas noticias se tenían de él. Su esposa Hope, compañera de toda la vida pese a las infidelidades de Don, falleció de cáncer en 1999. Arden, envejecido y sin su pareja, quedó aún más aislado. La mejor lección que tuve fue verlo arruinar su propio negocio. Me enseñó todo lo que no debía hacer, diría Sharon con sorna sobre esa época. Dan Arden, el invencible padrino del rock, se había quedado solo con sus recuerdos, pero el destino le tenía preparada una última jugada, un emotivo epílogo familiar que nadie anticipaba. En 2001, tras casi 20 años de silencio, Sharon Osbourne decidió reencontrarse con su padre. La iniciativa vino curiosamente de Ozzy Osbourne. Ozzy insistió que Sharon hiciera las paces con Dawn antes de que fuera demasiado tarde. Quizás el príncipe de las tinieblas entendía de segundas oportunidades. Sharon accedió con recelo y así, tras 2 décadas de odio, padre e hija se sentaron frente a frente. El encuentro fue tenso al inicio, cuesta imaginar la lenguaraz Sharon conteniéndose, pero ambos cedieron, se abrazaron y lloraron, soltando años de rabia contenida. Dawn, que alguna vez juró que no le importaba haber perdido a su hija, se quebró al verla. Sharon, que le había dicho a sus hijos que su abuelo estaba muerto, finalmente le permitió conocer a sus nietos. Ese mismo año, Dan Arden apareció en un cameo del exitoso reality show de los Osbourne, protagonizado por Ozzy y Sharon, además de su familia. En un episodio del 2002, millones de televidentes vieron a un anciano regordete con gafas oscuras sentado en la sala junto a Ozzy Osbourne. Era Dawn, conociendo por primera vez a Jack y Kelly, sus nietos adolescentes. La reunión fue torpe pero cálida. Jack y Kelly se quedaron atónitos de ver que ese fantasma del que apenas oían sus padres realmente existían. A Sharon le costó, pero perdonó, en parte, a su padre. Ozzy me lo pidió, y tenía razón. Dijo sobre reconciliarse con Dawn. Tal vez la maternidad había ablandado a la férrea Sharon, o quizá quería paz interior. Fuera como fuere, los Arden Osbourne sellaron la paz, lamentablemente. Poco después, la salud de Dan Arden empezó a declinar. En el 2004, Sharon reveló públicamente que su padre padecía la enfermedad de Alzheimer. El viejo león, que antes rugía órdenes, ahora a veces ni reconocía las caras familiares. En un gesto de compasión inesperada, Sharon se hizo cargo de los gastos médicos y cuidados de Dawn en esos últimos años. Es lo correcto, comentó escuetamente. Muchos se sorprendieron de verla tan delicada al hombre que la hizo sufrir. Sharon solo dijo que no podía borrar el pasado, pero tampoco iba a dejar que su padre terminara sus días desamparado. Dan Arden falleció el 21 de julio del 2007 en Los Ángeles, a los 81 años. Sharon voló con su familia para darle sepultura en Inglaterra, en un cementerio judío de Manchester, cerca de su barrio natal. En el entierro, Sharon estuvo presente y, según testigos, derramó algunas lágrimas discretas. Al final, a pesar de todos los agravios, era su padre. En la lápida mandaron a grabar: "Su hermosa voz cantará en nuestros corazones por siempre. Shalom". Un mensaje tierno y simple, un adiós íntimo al hombre tras el mito. Semanas después, en septiembre del 2007, se develó una placa conmemorativa en Carnaby Street en honor a Dan Arden y los Small Faces, justo en el edificio donde estuvo la oficina que vio su auge. Kenny Jones, el ex baterista de Small Faces, asistió al evento y pronunció unas palabras conciliadoras. Reconocer a Small Faces después de tantos años es un logro tremendo. Ojalá Steve Marriott, Ronnie Lane y el difunto Dan Arden estuvieran aquí para disfrutar este momento conmigo. Era un gesto significativo. El mundo del rock aceptaba a Dan Arden de nuevo, al menos como parte de su historia. Dan Arden dejó tras de sí un legado tan impresionante como polémico. Por un lado, fue el arquitecto de éxitos musicales inolvidables. Impulsó la carrera de titanes del rock como Little Richard, ELO, Jim Vincent y Black Sabbath. Músicos de los 60 le reconocen que sin su empuje no habrían llegado a la cima. Sin Don, los Small Faces quizás nunca hubieran existido, admitió Kenny Jones. Nos dio nuestra primera oportunidad. Tengo recuerdos buenos y
y malos, pero principalmente le tengo afecto, por sorprendente que parezca. Arden entendía el negocio del espectáculo y se adelantó a su tiempo en muchas jugadas, desde traer estrellas de Estados Unidos a Inglaterra hasta formar su propio imperio discográfico independiente. En el showbiz británico se le respeta como uno de los pioneros más osados que profesionalizaron la representación musical, a su retorcida manera, claro está. Incluso llegó a recibir apodos grandilocuentes como Mr. Big, el padrino del rock, apodos que él mismo fomentaba con orgullo. Por otro lado, su reputación oscura, bueno, es indeleble. Arden encarnó el estereotipo del manager explotador y matón, ese personaje casi de caricatura que haría lo que fuera por dinero y poder. Sus métodos gangsteriles dejaron cicatrices reales, artistas estafados en sus ganancias, colegas aterrorizados, familiares traumatizados. La cantante Lindsay DePaul, a quien Don manejó brevemente, confesó que la experiencia con Arden le dejó al borde del suicidio y que nunca lo perdonaría por el daño emocional que le causó. Black Sabbath, en su voz del bajista Geezer Butler, llegó a comparar a Don Arden con un mafioso sin escrúpulos, más preocupado por enriquecerse que por la música. Sharon Osbourne, su propia hija, lo ha llamado monstruo del rock en entrevistas, relatando cómo crecer con él fue vivir entre gente violenta, gritos y armas por toda la casa. Para muchos, Arden será recordado como el hombre que colgó a un rival de un balcón y que envió matones a cobrar deudas. Una figura temible que representa lo peor del negocio musical. Al final, el legado de Dan Arden es ambivalente. Sus logros como promotor y manager están escritos en la historia del rock, pero también lo están las leyendas negras de sus abusos. Fue simultáneamente el productor y el villano para sus artistas. Les conseguía fama, sí, pero a un costo ético enorme. Con él no había término medio: o estabas de su lado y bailabas al son que él tocaba, o te arriesgabas a enfrentar su ira. En retrospectiva, algunos veteranos lo recuerdan con una mezcla de admiración y horror. En términos de negocio, era la ley de la jungla, y Dan Arden era la bestia más grande de esa jungla. Así escribiría un periodista tras su muerte. Probablemente el propio Dan le encantaría esa descripción como epitafio, porque más allá de juicios morales, Dan Arden logró exactamente lo que quiso: ser una leyenda oscura, controvertida, temida, pero leyenda al fin. Y en el mundo del rock and roll, donde a veces el fin justifica los medios, quizá ese sea el tributo más retorcidamente apropiado para el padrino oscuro del negocio musical. Chicos, hasta la siguiente historia.